Nadie ayudó a June cuando más lo necesitaba, y el pueblo no tardó en juzgarla por su pasado. Entre susurros y desprecio, algunos incluso se atrevieron a atacarla por cuidar a un simple caballo. Pero fue su silenciosa bondad lo que tocó el corazón del solitario Thomas y cambió el rumbo de ambos. Y solo escuchen cómo, sin una sola exigencia, esta joven logró conquistar respeto, amor y justicia para su alma. El sol apenas asomaba por detrás de las colinas cuando June Bartlett cerró con cuidado la puerta de la desvencijada cabaña. El aire de la madrugada le mordía las mejillas, pero ella no se detuvo a abrochar el abrigo. Caminaba con determinación por el sendero estrecho que cruzaba los llanos amarillos de Colorado. Ese mismo sendero que tantas veces había recorrido su padre antes de desaparecer de sus vidas. La tierra estaba seca y agrietada por el paso del verano y el viento arrastraba el polvo como un susurro constante. June llevaba un cubo vacío en una mano y un vendaje viejo en la otra. Su madre había tosido sangre de nuevo aquella noche, y la oveja más flaca tenía una pata torcida. No había nadie más que se encargara, nadie más que ella. Desde que la enfermedad se instaló en casa y su padre se fue sin despedidas, June había aprendido a moverse sin hacer ruido, a no esperar nada y a ocultar su miedo como quien guarda una carta que no puede enviar. Pero esa mañana algo interrumpió su rutina. Un gemido áspero, casi humano, llegó desde el barranco que corría junto al arroyo seco. Se detuvo. El sonido se repitió. Bajó la mirada. Entre los matorrales se retorcía un caballo. Estaba enredado en un viejo alambre de púas, el flanco derecho cubierto de sangre oscura. Uno de sus ojos se abría y cerraba con un temblor visible, como si le costara seguir luchando. Sus patas traseras se agitaban débilmente contra la tierra dura. June soltó el cubo y corrió hacia él. «Tranquilo, tranquilo, chico», susurró, sin estar segura si hablaba al caballo o a su propio corazón. Sin guantes, sin más herramientas que su determinación, se agachó junto al animal. Con las manos temblorosas, sacó un pequeño cuchillo oxidado de su bota. Rasgó el borde de su falda, creando tiras improvisadas. Luego, comenzó a cortar con cuidado el alambre, una hebra a la vez, mientras su aliento formaba nubes frente a su boca. El caballo no se movió, tal vez entendía, tal vez solo no tenía fuerzas para resistirse. Cuando por fin liberó la pierna atrapada, June se sentó sobre sus talones, agotada, con la sangre no sabía si del caballo o suya, manchándole las palmas. Le acarició el hocico con ternura, casi con reverencia. «No te mueras, por favor, no hoy». En lo alto de una colina cercana, Thomas Greer observaba la escena. Había salido al amanecer a buscar una vaca extraviada, aunque en realidad solo necesitaba alejarse de los recuerdos que dormían en su rancho vacío. A sus 40, la soledad no le pesaba, se le había vuelto costumbre. Pero lo que vio aquella mañana le detuvo el paso. Una muchacha sola, arrodillada en el polvo, sin pedir nada, sin nadie que la ayudara, curando a un caballo que no era suyo. Su abrigo roto, sus rodillas sucias, su voz apenas un susurro. No era una escena que uno esperaba ver, y sin embargo, Thomas no podía apartar los ojos. Él no había salido en busca de bondad, pero ahí estaba, delante de él, silenciosa, real. Y por primera vez en mucho tiempo sintió algo moverse dentro. Thomas Greer bajó del caballo sin prisa, como si temiera espantar la escena que había presenciado. No dijo palabra. Solo se acercó, miró al caballo y luego a June. Ella se apartó un poco, sin saber si debía agradecer, desconfiar o simplemente dejarlo hacer. Juntos cortaron el resto del alambre, amarraron ramas a modo de camilla con soga de la montura de él y envolvieron al animal con las telas rasgadas que ella ya había usado. El caballo respiraba con dificultad, pero se mantenía en pie gracias a sus manos combinadas, rudas y jóvenes, ajenas pero sincronizadas. No hablaron en todo el camino de regreso. Él guiaba con las riendas en silencio y ella caminaba al lado con los ojos fijos en las patas del animal. Cuando llegaron al rancho de Thomas, una casa de madera envejecida por el sol, rodeada de establos y silencio,
Él abrió el portón sin hacer preguntas, como si la hubiera estado esperando desde hace tiempo, sin saberlo. June no preguntó por qué él la había seguido, y Thomas no explicó por qué se detuvo. Ambos entendieron sin palabras que había heridas que no se veían, y que aquel caballo no era el único que sangraba por dentro. Durante los días que siguieron, June regresaba cada tarde. A veces traía zanahorias, otras veces solo su voz. Se sentaba al lado de Buck, como lo había llamado, y le hablaba. Le contaba cómo había aprendido a vendar una oveja sola, cómo extrañaba el aroma del pan cuando su madre aún podía cocinar, cómo le dolía no tener a nadie con quien compartir el silencio. Buck respondía con sus ojos tranquilos y algún resoplido suave, y desde el porche en su vieja mecedora, Thomas la observaba. No la interrumpía, no le ofrecía nada, pero siempre había café caliente en la cocina por si ella lo quería. El rancho, que había sido solo tierra y polvo por años, empezó a llenarse de sonidos nuevos, pasos ligeros, voces suaves, el relincho del caballo cuando ella llegaba. Pero los ojos del pueblo no tardaron en posarse sobre ellos. En los almacenes, las esposas de los rancheros hablaban en voz baja. «Esa niña, la hija del borracho que encontraron en la zanja, ¿verdad? Sí, vive allá, en la última cabaña, sola con la madre medio ida. ¿Y ahora va al rancho de Thomas Greer, solita, todos los días? ¡Qué cosas!». Las palabras, dichas entre murmullos, viajaban más rápido que el viento, y aunque June no lo decía, la sentía, en los rostros que no la miraban, en los saludos que no llegaban, en las puertas que se cerraban al pasar. Una noche, cuando el sol ya se había escondido y Buck dormía en su rincón del corral, una piedra golpeó el cercado con fuerza, luego otra y otra. «¡Lárgate, basura pobretona!», gritó una voz masculina arrastrada por el alcohol y desprecio. June se quedó inmóvil, no corrió, no respondió, solo abrazó a Buck, que empezó a relinchar con fuerza, inquieto. Fue entonces que se abrió la puerta del rancho. Thomas apareció con su escopeta al hombro y los ojos clavados en la oscuridad. No disparó, no gritó, solo caminó con paso firme hacia el portón, dejando claro que nadie tenía derecho a juzgar lo que no entendía. El cobarde huyó entre los arbustos, arrastrando su odio sin rostro. Thomas regresó, miró a June por un momento y luego al caballo. «Está bien, ya pasó». Y con esa frase breve, dicha con la voz grave de un hombre que ha perdido demasiado para hablar de más, le mostró algo que nadie más le había dado: respeto. No por lástima, ni por obligación, sino porque vio en ella algo que todos los demás se negaban a mirar. Una fuerza silenciosa, una bondad que no pedía reconocimiento, y un valor que, aunque nadie lo notaba, seguía ahí, sin sangrar, pero vivo. La noche había caído sin prisa, envolviendo el rancho en un silencio espeso. Solo se oía el crujir de la madera vieja cuando el viento se colaba por las rendijas, y el leve respirar del caballo dormido en el corral. June aún estaba allí. No se fue al atardecer como otras veces. Se quedó sentada en el porche, sin decir nada, con las manos entrelazadas en el regazo. Thomas salió de la cocina con 2 tazas de café y le ofreció una sin mirarla directamente. Ella la aceptó, y entonces él se sentó frente a ella, en la pequeña mesa de madera. La luz era suave, amarilla, como si temiera romper la quietud que los rodeaba. Pasaron varios minutos sin hablar. Solo el vapor del café subía entre ellos, llenando el aire de un calor modesto pero sincero. «¿Por qué hiciste eso por el caballo?», preguntó Thomas de pronto, con voz baja, como quien no quiere parecer débil, pero necesita entender. June apretó la taza entre sus dedos. Tardó en responder, y entonces él se sentó frente a ella, en la pequeña mesa de madera. La luz era suave, amarilla, como si temiera romper la quietud que los rodeaba. Pasaron varios minutos sin hablar. Solo el vapor del café subía entre ellos, llenando el aire de un calor modesto pero sincero. «¿Por qué hiciste eso por el caballo?», preguntó Thomas de pronto, con voz baja, como quien no quiere parecer débil, pero necesita entender. June apretó la taza entre sus dedos. Tardó en responder. «Porque nadie me ayudó a mí», dijo al fin, apenas un susurro. «Cuando yo sangraba por dentro, todos miraban hacia otro lado. Sus ojos no se llenaron de lágrimas. Ya había llorado demasiado en el pasado, pero su voz tembló,
como si al decirlo se liberara de un peso que llevaba años oculto. Thomas bajó la mirada. Aquellas palabras, tan simples, le atravesaron más hondo de lo que esperaba, porque lo entendía. A su manera, lo entendía demasiado bien. Él también había sangrado, y tampoco hubo nadie que lo recogiera cuando cayó. Habían pasado ya más de 10 años desde que perdió a su esposa en aquel incendio. Una lámpara caída, un viento que sopló en la dirección equivocada. Todo ocurrió tan rápido que cuando él llegó, solo quedó humo y silencio. Desde entonces cerró las puertas de su alma con cerrojos que nadie más logró forzar. Y ahora, en esa cocina silenciosa, con una muchacha de rostro cansado y manos agrietadas frente a él, entendió algo que no esperaba. June no estaba ahí por agradecimiento, no por buscar refugio, ni por necesidad. No pedía nada, solo se quedaba. Escuchaba, cuidaba a Buck como si su vida dependiera de ello. Y quizá, de alguna forma, así era. No curaba solo a un animal, curaba algo dentro de sí misma. Y quizá, de alguna forma, también lo curaba a él. Porque donde otros hablaban mucho, ella decía poco. Donde otros juzgaban, ella simplemente hacía. Y eso, esa forma suya de estar en el mundo sin exigirle nada a nadie, fue lo que empezó a romper las barreras que Thomas había construido con tanto esmero. Esa noche no se dijeron más palabras, terminaron el café en silencio. Pero en ese silencio, algo cambió. A veces el valor no grita, a veces solo se sienta frente a ti, con una taza caliente entre las manos, y dice con voz temblorosa lo que tú no fuiste capaz de admitir en años. Y entonces, sin necesidad de promesas ni juramentos, algo comienza a sanar. Buck se curó con el tiempo. Sus heridas cerraron, su pelaje volvió a brillar, y su trote firme dejó atrás los días de dolor. Ya no necesitaba vendas ni descanso. Pero cada vez que June cruzaba el portón, el caballo relinchaba con alegría, como si aún recordara quién lo había salvado cuando nadie más lo habría hecho. Pero ella no dejó de venir. Aunque ya no hubiera herida que sanar, seguía llegando cada tarde como quien vuelve a casa sin tener que justificar su presencia. A veces traía pan duro para los animales. Otras veces solo se sentaba en el porche con las manos en el regazo y los ojos cerrados, dejándose abrazar por el viento de la tarde. Thomas, por su parte, había dejado de esconder su hospitalidad detrás del silencio. Empezó con una taza de café sobre la mesa. Después, una rebanada de pan casero, ligeramente tostada. Luego, sin decir nada, comenzó a abrir las ventanas temprano como si esperara el sonido de sus pasos. Un día cualquiera, sin anuncio ni explicación, June llegó con su madre. La ayudó a bajar de un carro viejo con movimientos lentos pero decididos. La mujer, delgada y pálida, llevaba una manta sobre los hombros y los ojos perdidos entre nubes. June no pidió permiso, solo cruzó el umbral con ella y la acomodó en una silla junto al fuego. Thomas la miró, y no dijo nada, porque en su interior ya lo sabía. Esa casa vacía estaba empezando a llenarse, no de muebles, sino de vida, y no había en él voluntad alguna de oponerse a eso. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron, pero la rutina siguió. June, su madre, Buck y Thomas. Una familia sin declaraciones, sin etiquetas, solo una constancia silenciosa que lo envolvía todo. Y el pueblo, el mismo que antes murmuraba a sus espaldas, empezó a ver con otros ojos. Primero fueron miradas menos frías, luego saludos escuetos. Después, algunas mujeres del mercado se ofrecieron a ayudar con medicinas para su madre. Ya no era la hija del borracho, ahora era simplemente June, la muchacha que curaba con las manos y con el alma. Una tarde templada, cuando el cielo se teñía de naranja y las sombras del porche se alargaban, Thomas salió con 2 sillas y las colocó una al lado de la otra. June se sentó sin decir palabra. Él también. Compartieron el silencio como tantas veces. Pero esta vez, Thomas alargó la mano. La suya era grande, áspera, la de ella delgada y firme. La tomó con cuidado, como quien teme romper algo valioso. «No me salvaste el rancho, June», dijo, con voz profunda pero suave. «Me salvaste a mí». Ella no lloró, no hacía falta.
Solo lo miró, asintió muy despacio y apretó su mano con la suya, porque en el fondo ambos sabían que eso era verdad. No todos los rescates se hacen con vendajes o palabras grandilocuentes. Algunos se hacen en silencio, día tras día, sin testigos, con constancia, con ternura, con presencia. Y mientras el sol se escondía detrás de los campos, Buck relinchó en el corral con fuerza, como celebrando algo que no podía explicar pero que comprendía. Una promesa cumplida, una soledad compartida, y el milagro sencillo de dos almas rotas que decidieron volver a florecer.